amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, estos días no me concentraba en ningún tipo de lectura con las noticias que están pasando en el mundo y por otras razones familiares. Entonces, me acordé, pues si tengo un libro de Xavier de Montepín, que bastante interesante, que se titula Los dramas del adulterio. Entonces he empezado a leerlo y me ha encantado, pero tiene 3 partes. Entonces he leído la primera parte y estoy empezando por la segunda. Es un libro interesantísimo. Os enseño por aquí porque por fuera ya veis lo desastrado que está. Los dramas del adulterio, ¿vale? Este libro no pone la fecha, pero es muy antiguo. Bueno, este libro es una crítica social tremenda contra la legislación que había en ese momento. Entonces, pues va en onda con su... Ya os he dicho en otras ocasiones que este autor... Bueno, esta es una historia real, lo dice expresamente, y no una vez, ni dos, ni tres, lo dice muchas veces. Se generó un juicio muy importante hasta donde yo voy, que habla de él y os voy a leer un poco al final. Entonces, voy a leeros porque al principio ya dice de qué va. Voy a leeros, prestar atención. Ya os comenté que este hombre pues era un noble y le gustaba ir a los juzgados, a los tribunales, y extraía casos reales y luego escribía novelas. Muchas de sus novelas, que ya he comentado varias, pues casi siempre hay un caso judicial en que se ha condenado a un inocente. Es que la ley estaba fatal entonces, ¿no? A principios del siglo XIX. Bueno, voy a leeros aquí un poco. Si te es fiel tu mujer, mátala. Este es el consejo que ofrece a los maridos de nuestros días mi querido e ilustre amigo Dumas, hijo, en un folleto que alcanzó una brillante acogida. Esta solución, sumamente práctica pero radical, no podía ser del gusto de todo el mundo. Un célebre publicista contradijo con esta máxima. Después de millares de folletos han surgido bruscamente alrededor del hombre-mujer esperando recoger algunas partículas de su portentoso éxito. No pretendo tratar a mi vez la cuestión controvertida. Quiero demostrar simplemente, no con teoría, sino con hechos, que el derecho concedido al marido por el artículo 324 del Código Penal es un derecho peligroso, temible, excesivo, y que los futuros legisladores deberán modificarlo o anularlo, si es que no quieren exponer a la justicia humana a que declare excusable el asesinato. O sea, ya veis lo que dice, que va a demostrar con hechos contra este artículo, el artículo 324 del Código Penal de 1810. Bueno, este código lo hizo Napoleón, porque Napoleón es que codificó toda la legislación que había, ¿no? Y bueno, esto está mal, pero hay otras cosas que estaban bien, ¿no? Esto también en España se castigaba el adulterio en los tiempos de Franco y había legislación tremenda, ¿no? Bueno, le he preguntado a la IA el contenido del artículo 324 del Código de 1810, porque este código es el que estaba vigente en el momento de los hechos. Aquí los hechos se sitúan en la Francia del Segundo Imperio, 1867, 68, por lo que yo voy leyendo, ¿no? Y bueno, el Segundo Imperio terminó con la Guerra Prusiana por el 1870. Y de hecho habla del procurador imperial, en otra novela habla del procurador del rey o de la república. Bueno, el artículo 324 del Código Penal de 1810 decía: el homicidio cometido por el marido sobre su mujer, así como la mujer sobre su marido, es excusable si el adulterio ha tenido lugar bajo el techo conyugal. Esto es lo que decía el artículo. O sea, esto es una circunstancia eximente de la responsabilidad criminal, que eso todavía existe, no con este artículo, pero en otros casos. Por ejemplo, la legítima defensa.
Si una persona mata a otra, pero es en legítima defensa y reúne todos los requisitos, pues aunque ha cometido un homicidio, pero la ley no lo castiga. O sea que eso son circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal. Esto es una de esas circunstancias. Y bueno, entonces, como veis, Xavier de Montepín pues está en contra de este artículo y está diciendo aquí que los legisladores lo cambien, que esto tiene que cambiar, porque si no permitiría el asesinato, como es el caso que él va a contar, un caso real, y lo está diciendo en muchas partes. Bueno, os comento de qué va la historia. No puedo hablaros del libro entero porque no lo he leído, solamente me he leído la primera parte, ¿no? Pero es tremendo lo que aquí pasa. Bueno, la novela empieza, el protagonista es el conde de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el conde? Que ya se me ha olvidado. El conde de Nancy. El conde de Nancy empieza el protagonista, ¿no? Entonces empieza la novela que empiezan a venir acreedores a un sitio, a la casa del conde de Nancy. Y entonces llega el tapicero, luego llega el cochero, luego llega, en fin, los acreedores. Y hablan entre ellos, ¿a qué nos habrá llamado este? Este venga a gastar dinero y ahora no nos paga, porque llevan tiempo sin cobrar. ¿Qué querrá de nosotros? El conde se llama Paul de Nancy, ¿qué querrá? Y están ahí hablando entre ellos. Y de repente aparece el conde de Nancy y se pone a hablar con ellos. Y saca ahí a ti te debo tanto, tal cual. Y al final dice, pero no puedo pagar. Y todos, ¿cómo que no vas a pagar? ¿Cómo? Tal. Os propongo una solución. Dice que y todos dicen, venga, dinos, ¿qué solución? Dice, no tengo nada. Dice, pero tengo mi persona. Dice el conde. Era un derrochador, un mujeriego. Entonces había heredado de sus padres una fortuna, pero se lo había gastado en mujeres, en juerga y en lujos, ¿no? Y dice el conde de Paul de Nancy, dice, tengo mi persona. Dicen, ¿cómo? Dice, claro. Dice, podéis ayudarme a que me case con una millonaria y os pago la deuda. Entonces, los acreedores se miran así. Vale, de acuerdo, vamos a buscarte una millonaria. Y se van todos y se queda solo. Entonces, unos días después, aparece un judío, por cierto, de los judíos dice peste, el Xavier de Montepín. En ese sentido era racista, o sea que le tenía odio, ¿no? Lo pinta el judío ahí como un ávaro, un no sé qué, dice la palabra, lo dice, judío, un tal David Meyer, ¿no? Viene y entonces, hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres? Dice, tengo algo que decirte, tengo una candidata para ti. Dice, bueno, ¿quién es esa candidata? Y entonces era una tal Blanca Licelli, que estaba huérfana, no tenía padre, no tenía nada y tenía una dote, porque entonces hablan mucho de le daban dote a las mujeres, ¿no? Entonces tenía propiedades, tenía un castillo y una dote de 1 millón de francos. Dice, con esa dote puedes pagarnos a nosotros. Dice, vale. Venga, ¿y cuándo vamos a verla? Dice, pues mañana a tal hora quedan para ir a conocer a la mujer, Blanca. Pues vale. Y ahí se va el judío. Y nada más irse, aparece otro acreedor. Y entonces dice, tengo una para ti. ¿Una para mí? ¿Quién? Y entonces le habla de una chica de 17 años, que es hija única, que su padre había sido taponero, es un burgués. Bueno, los burgueses es una clase social que surgió pues en el siglo XVIII, que eran los empresarios, porque antes con la revolución industrial, pues una nueva clase que surgió. Entonces era un burgués, pero los nobles, en cierto modo, despreciaban a los burgueses. Dice, su padre es un tal Nicolás Burchell, que era taponero, no sé qué oficio sería ese de taponero, dice, se hizo millonario. Dice, nada más que tiene esa hija. Dice, bueno, ¿y esta qué dote tiene? Dice, pues esta tiene 1.300.000, o sea, tiene más dote que la otra. Y entonces él piensa, dice, pues me conviene más esta. Dice, bueno, y dice, vamos mañana a verla. Dice, no, pasa mañana. Pues, al día siguiente tenía la cita con la millonaria, la Blanca, ¿no?
Y entonces queda para la vida a la otra al día siguiente. Entonces, bueno, viene el judío y se van a ver a Blanca Liceli y bueno, y le gusta mucho a la mujer esta Blanca. Sí, me encanta, tal, pero veo un punto oscuro y era que estaba con un viejo, había estado con un viejo inglés millonario, casado y todo eso, pues estaba mal visto en la sociedad, bueno, y ahora también, ¿no? Eso no le terminaba. Y como la otra encima tenía más dinero, y por la otra me conviene más, aunque sea la hija de un burgués. Bueno, le gusta, a la mujer le gusta. Y quedan para el día siguiente, para 2 días después. Entonces al día siguiente va a conocer a Margarita, la hija del taponero. Bueno, y es que te ríes, como describe los personajes, te partes de risa, porque resulta que el hombre, el burgués, era un idiota integral, que estaba obsesionado con la vanidad podía con él, o sea, son cosas que se ven hoy día también, mucha gente, la vanidad es todo para ellos, entonces para este hombre imbécil a su hija la quería muchísimo, pero estaba obsesionado que quería él ser noble, y entonces ahí te cuenta que había intentado ponerse un escudo de nobleza, y se lo habían quitado el alcalde, porque eso no era legal, y el hombre estaba obsesionado a su hija con casarla con un noble, y aún sabiendo que este hombre estaba arruinado, porque lo sabía, pues quería casarla Nicolás a su hija de 17 años, su única hija, con este loco, porque sabiendo que era un despilfarrador, porque tenía un título de nobleza, ¿no? Y eso pasaba antes, bueno, y ahora pasa, no con los títulos de nobleza, pero con otras cosas. Yo lo he visto, por ejemplo, se compraba un coche un vecino y el otro el mismo coche, o sea, y mira qué coche tengo, y mira que no sé qué, o sea, la vanidad está en nuestro día. Bueno, pues ahí te ríes, describe de una manera al burgués este, obsesionado con los títulos, y luego por ahí lo manipulaban, porque cuando le decían algo de relacionado o lo halagaban como que era una persona, pues entonces noble, que se iba a emparentar con la nobleza, pues eso se volvía loco el hombre, estaba idiota total, con la vanidad. Bueno, entonces va a conocer a la hija del burgués, que se llama Margarita, y le gusta. Y de hecho hasta se enamora de ella. Y entonces se olvida de la otra, de Blanca. Bueno, está. Y entonces ya lo tiene claro, que esa mujer le gusta como esposa porque es una mujer virginal, que no ha estado con ningún hombre, es joven y es bonita, tiene distinción, aunque no venga de la clase alta, y entonces piensa casarse con ella. Y entonces, pero luego se ve en el dilema, dice, ¿qué hago con la otra? Le mando una carta diciéndole que ya no, con Blanca, que ya no la voy a ver más, que no quiero saber nada con ella. Y dice, estaría feo, eso no es de caballero, voy a ir a verla. Entonces ahí el autor dice, si no hubiera ido ese día a verla, dice, no estaría yo aquí escribiendo la novela que estoy escribiendo, ¿no? Y es verdad que a veces por un hecho que hacemos en nuestra vida, una decisión que tomamos, nos crea una realidad, nos marca un camino y nos crea una realidad de qué es lo que pasa ese. Por ir a verla ese día, se lió la cosa. Entonces va a verla, a Blanca, para decirle que no va a venir más, eso es lo que él pensaba. Pero aquella que era una seductora, dice, ay, no te esperaba, y sale con un traje de baño medio desnuda, que se le podía ver la forma ya que se queda anonadado, hechizado, que ya no se atreve a decirle que no va a venir más. Me voy a leer un poco de lo que pasa, para que veáis cómo se expresa Xavier de Montepín, cuando le ocurre eso, que acaba de ver a esta que iba a decirle que no volvía más a Blanca, pero ya se queda el pobre anonadado y entonces piensa, pues esta me gusta a mí como querida, la otra como mujer y esta como querida, ¿no? El conde de Nancy acababa de jurar por Dios y por su honor que se casaría con Blanca. O sea que le dice a ella, iba a decirle que no iba a verla más, pero le dice que se va a casar con ella porque quiere conquistarla, se queda a los sentidos más. El conde de Nancy acababa de jurar por Dios y por su honor que se casaría con Blanca Liceli, después de pedir y obtener la mano de Margarita. O sea, ya había pedido la mano de Margarita y todo. ¿Era un miserable? Todavía no. Era sencillamente un hombre débil, dominado por una irresistible fascinación, perdiendo la cabeza cuando sus sentidos se hallaban sobreexcitados. Y ya sabemos qué perturbación le causaba la presencia de Blanca,
y hasta que pronto el magnetismo voluptuoso emanante de aquella extraña criatura transportaba el organismo sensual del joven, trastornaba el organismo sensual del joven. Cuando se hubo instalado en lo alto del pescante de su faetón y sus caballos partieron rápidamente hacia París, su aturdimiento desapareció y se puso a reflexionar. Al recordar los menores detalles de lo que acababa de pasar, se avergonzó de sí mismo, juzgando severamente su conducta y censurándola con dureza, como debía de ser. Pero el señor de Nancy había vivido mucho tiempo entre una sociedad viciada, donde se admitían todos los perjurios y todas las traiciones cuando se trataba de mujeres, para que su virtuosa indignación fuera de larga duración. Bueno, ella, la Blanca, en esa entrevista le confiesa que ella viene de alta cuna, pero sus padres se arruinaron. Y entonces dice que se puso a trabajar en la casa de unos ingleses millonarios como institutriz y el inglés se enamoró de ella. Y entonces había abusado de ella, cuando estaban solos, le había dado un narcótico y había abusado de ella. Y entonces ya después de eso, pues la había retirado de la casa y se había ido a vivir con ella y todo, y ella le había contado ya un cuento, pero dice que ella no se entregaba a él. Bueno, le había puesto el castillo, le había puesto todo y el viejo se había muerto, ¿no? Esto ya lo sospechaba pero aquella se lo cuenta y le dice que sí, que se va a casar con ella. Al recordar los menores detalles de lo que acaba de pasar, se avergonzó de sí mismo, juzgando severamente su conducta y censurándola con dureza, como debía de ser. Pero el señor de Nancy había vivido mucho tiempo entre una sociedad viciada donde se admitían todos los perjurios y todas las traiciones cuando se trataba de mujeres, para que su virtuosa indignación fuera de larga duración. Colocado entre Margarita y la señorita de Liceli, se encontraba en una situación comprometida. ¿Cómo salir de ella? Ningún medio honroso se presentaba a su imaginación. Decir a Nicolás Bouchard, el burgués ese, vanidoso, que no había nada de lo dicho, era un imposible. Margarita sola, el ángel puro, la virgen sin mancha, podía ser su esposa. Renunciar a Blanca, comprendía que no tendría valor para ello. Solamente el pensar en la señorita Liceli y recordar aquel beso que le había dado en los labios diciéndole «Vete», hacía latir su corazón, filtrándose por sus venas torrentes de lava abrasadora. La situación misma de Blanca, aquella situación especial, tristemente novelesca, aumentaba sus ardores, combatiendo el doble y poderoso amor que se dividía su ser. Para Margarita, las castas caricias, y para la señorita Liceli, la pasión más violenta y lujuriosa. Esta pasión funesta iba a aumentar todavía, a desbordarse, no dejando a Paul una hora de sosiego, hasta el día en que la posesión se efectuase, poniendo un dique a aquella marea ascendente, por lo cual era preciso poseer a Blanca a todo trance, y lo repetimos, a una costa de su honor. Aquí hay que convenir que nunca faltan buenas razones al hombre que, dispuesto a cometer una mala acción, necesita antes justificarse a su ojo. Tras largos razonamientos lógicamente debatidos, pero cuyos detalles sería prolijo enumerar, el conde de Nancy llegó a la siguiente conclusión. La señorita Liceli, en suma, no es más que una mujer galante, querida, públicamente declarada, de un viejo olor y enriquecida por su liberalidad póstuma. Deseosa hoy de reconquistar su pasado bajo la égida de un hombre de mundo, la señorita Liceli, no pudiendo negar lo que todo París sabe, inventa un drama íntimo en el cual se reserva el papel de víctima y se arregla muy sabiamente una aureola virginal. Esto es tanto más ingenioso cuanto que Lord Surrey, muerto y enterrado, no vendrá a desmentirla. Aplaudir la peregrina idea de la pecadora es de justicia. Bueno, es que Montepín, como ya he leído muchas novelas suyas, a las mujeres así galantes las llama pecadoras. Creer su relato sería una necedad. Blanca ha querido tomarme por necio y ha hecho bien, con arreglo al derecho de la mujer, pero devolviéndole yo la jugada, obro con el derecho del hombre. Además, seré discreto, no alabándome de mi conquista, y si la simpática joven quiere a todo precio un marido, el cuento que para justificarse ha inventado podrá servirle sin gran trabajo para otro un poco más necio que yo. O sea, piensa, coger a esta de querida y casarse con la otra.
y está inventándose justificación mentalmente para eso. Ahora bien, es preciso que me dé prisa, porque no tengo más que 15 días de plazo y es necesario vencer todo esto. Como se ve, el carácter burlesco del vividor sin escrúpulos reaparecía. Paul iba a cometer una de esas infamias galantes de todos los tiempos, cuyo protagonista se muestra sumamente satisfecho. Engañar vilmente a una mujer que se fía en vuestro honor no es, después de todo, más que una bagatela. Bueno, no voy a continuar leyendo, voy a contar lo que pasa, ¿no? Esta es la primera parte. Entonces, esta mujer blanca, que ha sido engañada por un lord que la ha dejado rica, pues se hace ilusiones, se enamora. O sea, es una mujer desengañada de la vida, pero se enamora y cree que se va a casar con el conde de Liceli, ¿no? Y entonces está preparando, es que él dice que sí, que se va a casar con ella y está preparando las amonestaciones y todo, que se van a casar enseguida, y ella se lo cree eso. Entonces se entrega a él, porque él se coge 2 días libres, al suegro lo engaña y dice, me voy con un pariente pobre que tengo que ir a verlo, que me va a dejar heredero, me voy 2 días. Entonces engaña al suegro y se va 2 días a estar con esta y al final se acuesta con ella, ¿no? Y pasa nada. Claro, ya que ella está convencida de que se va a casar y que la van a rehabilitar, porque ella era una repudiada públicamente por haber sido la amante de un lord. Así es como aparecía ante París. Entonces quería que se iba a casar con este hombre y que se iba a rehabilitar. Y estaba felicísima, ¿no? Entonces este se acuesta con ella, se va y se casa con la otra. Se casa con Margarita. Y entonces, y se va de viaje de luna de miel. Y a esta le manda una carta, están preparando cartas para decir, porque se ve que esa era la costumbre, a la gente que se casaban, y entonces se le ocurre y dice, pues mándale una carta a esta, a Blanca. Y entonces le dice por carta que se ha casado con otra, ¿no? Y aquella estaba esperándolo, iba a buscarlo a su casa y todo, y estaba descompuesta. Entonces, claro, cuando Blanca recibe esa carta del que se creía que era el hombre de su vida y que estaba a punto de casarse con él, de que se ha casado con otra, pues le da un suponcio, le da un síncope, como me pasa a mí a veces. No por esas razones, por otras. Entonces, la pobre le da un síncope. Bueno, pues se casa, luego el suegro se muere, se queda con la mujer y entonces empieza a aburrirse con la mujer. Claro, era una mujer pues de costumbre sencilla, y él es un hombre de mundo, un vividor. Esto me recordaba también la novela esa de los vividores de París, porque un cuadro parecido, ¿no? Pues entonces él empieza a aburrirse con la mujer. Ella no, él era muy fiel, era una mujer inocente, 100%, Margarita, era muy inocente. Y él empieza a aburrirse con ella, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que un día se encuentra de nuevo con Blanca en el teatro y entonces vuelve a surgir la chispa, ¿no? Se sentía hacia ella una gran pasión y entonces se enreda de nuevo con ella. Pero aquella está muy dolida y nada más que quiere vengarse de él, quiere venganza. Entonces aquella lo convence de tal manera para que se la lleve a su casa, diciendo que está celosa, o sea, para tener algo con él, que se la lleve a su casa, diciendo que es prima suya. Y a su mujer que no la toque, que no toque a su mujer porque ella es muy celosa, ¿no? O sea, el tonto va ahí intentando convencerla y aquella lo que quiere es la venganza, Blanca. Entonces pues se va a su casa. Y luego la mujer, pues como estaba muy sola, pues tiene por ahí un amigo del marido muy inocente, que tiene una amistad inocente, el conde de Nagis, el barón de Nagis se llamaba, ¿no? Entonces Margarita tiene una amistad inocente con este hombre, ¿no? Y entonces él la desprecia mucho. Y un día Margarita se entera que aquella no es su prima, no es prima de su marido, en realidad que es la amante, ¿no? Lo oye por ahí, ¿no? Entonces la echa de su casa. Margarita echa a la otra. Y ahí sería la cosa, porque la otra, como quiere dominar, y ahora odia a la mujer también. Y dice que le tiene que pedir perdón. Entonces le dice a él, tu mujer me tiene que pedir perdón. Y entonces llega allí para que le pida perdón y su marido, pídele perdón a mi prima, pídele. Dice, ¿qué le voy a pedir? Era una infame, que esa es tu criada, ¿no? Esa es tu querida. ¿Cómo le voy a pedir que era un infame? Y el marido la echa de la casa, ¿no? Entonces ella se va a buscar a su amigo, al barón de Nagis. Y la sinvergüenza de la Blanca, que es la que tiene la culpa, dice, sale a buscarla si se ha ido con su amante. Entonces se va a buscarla, a su mujer,
encima que no la quiere, que se ha quedado con sus millones y con todo lo que ha hecho, y la encuentra no acostados, sino juntos en la casa del varón, que había ido a buscar a su amigo porque la echa a la calle, y la mata. O sea, mata a su mujer y al otro, los mata a los dos. Y entonces se entrega, como estaba el artículo el 324, se entrega al procurador imperial, ¿no? Llama que venga, que él se entrega, que lo reconoce, que lo ha matado. Y entonces, bueno, voy a leeros aquí un poco sobre esto, ¿no? Dice, ¿se acuerdan ustedes, lectores, de los célebres debates de la causa Nancy, como se dice en términos judiciales? Los amores adúlteros de la condesa y del señor de Nancy fueron probados de un modo evidente por la testificación de Juan Chabot, cochero del carruaje de alquiler, matriculado, sí, porque en otra ocasión había ido a buscarlo a su casa porque estaba herido. Y entonces la sinvergüenza de la Blanca pues había tomado nota porque la estaba vigilando, ¿no? Los amores adúlteros de los condes de la condesa y del señor de Nancy fueron probados de un modo evidente por la testificación de Juan Chabot, cochero del carruaje de alquiler, y por la carta de Margarita a René, y por último por la presencia de la condesa en casa del varón en el momento en que el conde los había sorprendido y los había matado. En la audiencia llamó mucho la atención el aspecto del señor de Nancy, profundamente triste en apariencia, pero tranquilo, aceptó fieramente el papel de justificarse. Debía hacer lo que he hecho, dijo, y en igualdad de circunstancias lo volvería a hacer. No siento ni me arrepiento. La defensa de Paul, a cargo de un notable abogado, arrancó lágrimas a todo el auditorio femenino, y aún los hombres se sintieron conmovidos. El sustituto del procurador imperial declaró que no se oponía a que el jurado apreciase en favor del señor de Nancy los beneficios que señala el artículo 324 del Código Penal. Los 12 jurados, casados todos y casi todos inquietos con o sin razón, declararon por unanimidad al acusado inculpable, o sea, no culpable. Nutridos aplausos resonaron en la sala cuando el presidente del jurado dio a conocer el veredicto. La solución de Paul fue un triunfo. Pero ¿y la moral? Dirán quizás. ¿Qué se ha hecho de la moral en todo esto? Se castiga al inocente. El vicio y el crimen, por el contrario, alcanzan una impunidad completa. La impunidad, o no, y la prueba está en que 3 meses después Blanca Licelli era la mujer de Paul, a quien ella aborrecía con todo su corazón y despreciaba con toda su alma. El resultado de este casamiento lo sabrán nuestros lectores en la segunda parte de nuestra novela, que me he leído entero. Está interesante. De hecho, está lo que se encuentra, en realidad quiere seguir vengándose. Es que la venganza es como un veneno, envenena a las personas, y eso ocurre todavía, ¿no? La gente vengativa, rencorosa, pasan la vida con el rencor y el odio, ¿no? Y esta era así, está resentida contra el mundo porque el lord aquel pues, la había violado y había vivido con ella, y pues la había dejado cuando más ilusión tenía en la vida de casarse, la había defraudado. Entonces el odio envenena su corazón y hace barbaridades. Una de las primeras cosas que se encuentra, que eso lo he leído ya, es que la sociedad la rechaza por haber sido el amante, y a pesar de todo, la sociedad lo rechaza también, porque era un vividor y había matado a la mujer. Entonces, la novela, como veis, está interesantísima. Yo recomiendo, si podéis, que la leáis. Se titula Los dramas del adulterio, de Xavier de Montepín. Es muy difícil encontrarla, si queréis buscarla, pues en la librería de segunda mano. Ya llevo mucho grabado. Bueno, amiguitos, saludos, besitos y muchas gracias por venir a mi canal.